Fuiste creado para cosas grandes. Tu diseño es magnífico. Pero si no lo intentas, nunca lo vas a descubrir. Habrá obstáculos. Pero nunca te rindas. Muy bien, ¿está listo para iniciar? ¿Está contento? Ok, imagínese yo, también muy contento. Es la sesión número 2 de la serie ADN y se llama Operando conforme a diseño. Y quiero comentar que liderazgo es sumamente importante. Y sin un buen liderazgo, inclusive las naciones están en problemas. Y hoy por hoy realmente tenemos escasez de un liderazgo genuino. No estoy hablando de liderazgo que tiene que ser respaldado atrás de un púlpito, no. Estoy hablando de un liderazgo con visión. Necesitamos líderes visionarios. Y eso está en los hijos de Dios. Entonces, esa capacidad está también dentro de nuestro ADN. Voy a retomar un poco de lo que vimos la primera sesión y estuvimos viendo que nosotros somos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios creador, por lo tanto esa creatividad también está dentro de nosotros. Y cuando hubo desorden, la tierra estaba desordenada y vacía, había tinieblas. Pero Dios no habló lo que había en el exterior. Él dijo, sea la luz. Quiere decir que las circunstancias externas no tiene que ser realmente lo que nos mueva, sino lo que hay dentro de nosotros. Dios sacó de adentro, porque Él vive de adentro hacia afuera, sacó la solución que está en su palabra. Cuando Dios creó al hombre, y sopló aliento de vida, lo que hizo fue vaciarse a sí mismo en palabras. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, toda esa esencia de Dios que está contenido en su palabra, su ADN, ahora está dentro de nosotros. Entonces, estamos conociendo diseño, cómo realmente debemos de operar. No como nos enseñaron de chicos, sino como fuimos creados. De las características de Dios es que Dios es un Dios que multiplica, fructifica, abastece con abundancia, sojuzga y ejerce señorío. Yo les preguntaba si pudieran describir a Dios, yo sé que dirían, es que Dios es misericordioso, y en realidad lo es. Dios es magnífico, sí, pero Dios como se describe a sí mismo es un ser que multiplica, fructifica, llena la tierra, sojuzga y ejerce señorío. Ahora, a través de la bendición, esas mismas características ahora están dentro de nosotros. Somos seres capacitados para fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y ejercer dominio. Encontramos que cuando Adán transgrede, pierde ese señorío. Él lo entregó a un ser perverso. Entonces, ahí mismo en Génesis 9:1,
9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra. ¿Qué falta aquí? Sojuzgar y señorear. Pero Jesús vino a rescatar aquello que se había perdido y nos volvió a regresar esa misma posición, pero además volvió a restaurar el diseño. Recuerden, la palabra restaurar significa dejar como en un principio o dejar como nuevo. También aprendimos lo que es la reprogramación. El ser humano es el único ser que está capacitado para reprogramarse, y es a través de palabras. Así como opera el Padre, así operamos nosotros. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Dios dice, la palabra que sale de mi boca no regresa a mí vacía, sino aquello que lo envío es lo que hace. Okay. Es la manera como nosotros nos reprogramamos. Realmente estamos desaprendiendo todo aquello que nos estorbaba y realmente operando conforme a diseño. Estamos honrando el diseño original, el diseño divino. Y en Génesis 1:26 encontramos lo que es el mandato de dominio. Dijo Dios, sea el hombre como uno de nosotros. Y en español dice, y señoríe. En inglés viene, y tenga dominio. Ese es el mandato de dominio. Ahora, ese mandato de dominio significa que el hombre ahora está capacitado para operar de la misma manera que su creador. El mismo ADN del Dios creador, el dador de vida, ahora está en el hombre. La palabra dominio significa el poder para gobernar y para controlar. Quiere decir que el hombre fue creado para operar igual que Dios. Y Dios le otorgó ese derecho y privilegio sobre la creación. En el versículo 28 encontramos algo muy interesante. Antes de decirle al hombre cómo iba a operar en multiplicar, fructificar, llenar la tierra, etc., dice que lo bendijo. Y lo bendijo. Le transmitió su bendición. Sin la bendición el hombre no hubiera podido operar de la misma manera como Dios opera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice, y lo bendijo, en ese momento lo empoderó. Ahora el hombre está capacitado para poder caminar y operar de la misma manera como iba a aprender de su creador. ¿Qué es lo que trato de decir? El hombre tiene ahora ese empoderamiento para sacar lo mejor de sí, que no importando las circunstancias externas no son lo que realmente nos rige o nos redefine. Lo que nos ha definido es la misma palabra de Dios. Ninguna circunstancia nos puede redefinir. Ningún tropiezo redefine tu matrimonio. Ningún tropiezo redefine quién eres tú. Tú eres la persona que Dios dice que tú eres. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vemos circunstancias, decimos, ¡ay, la situación está muy difícil! Pero no es como opera Dios. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, no dijo Dios, ¡ups! ¡Qué desorden hay aquí! Él sacó lo mejor de sí y transformó lo exterior con lo que Él tenía en el interior, lo que Él es. ¿A través de qué? De la palabra. Palabras fueron usadas en un principio más para crear cosas que para comunicarse. Es el poder de la palabra que contiene la misma vida, el aliento de Dios. Entonces, ¿qué les trato de decir? Cuando estés pasando por una situación, lo que Dios te quiere decir es, no me llames. Tú ejerce dominio. Yo te he dado mi misma autoridad. Tú tienes el poder de transformar lo exterior si crees y operas conforme al ADN que está corriendo a través de ti. Porque si no, seguiríamos caminando como lo hacían cuando salieron de Egipto.
estaban en el desierto, pero no tenían la identidad correcta. Entonces, si querían carne, lloraban. Si querían agua, chillaban. Y de todo se quejaban. Pero nunca fue el plan de Dios que fuera así. No podían tomar posesión de lo que Dios les había prometido, porque la identidad la tenían distorsionada. Ellos se veían a sí mismos pequeños como langostas, pero 2 hombres que le creyeron a Dios, que creyeron en lo que Dios había dicho, que tenían la identidad correcta, son los que pudieron tener influencia en la siguiente generación para tomar posesión de esa tierra prometida. ¿Me explico? Eso es lo que está esperando Dios hoy en día. Ya deje de llorar, deje de chillar y toma dominio para que respetes y honres el ADN que está dentro de ti. Eres un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Alguien dijo que cuando fue creado el hombre, los ángeles pensaban que estaba viendo doble. ¿Quién es quién? Es impresionante. Tenemos que renovarnos, tenemos que transformarnos a través de la renovación del entendimiento. Y realmente concluir como Dios concluye. Entonces, vamos a ver ese poder de la bendición. Y quiero que recuerdes el caso de Esaú y Jacob. Yo sé que muchas prédicas dicen que Jacob le robó la primogenitura, pero no se la robó, se la vendió, que fue diferente. Esaú aceptó. Pero llega el momento en que Isaac no sabía que Esaú había vendido la primogenitura. Entonces le dijo, ve y cásame un animalito y hazme mi platillo favorito, porque te voy a transmitir la bendición. Te voy a bendecir, le dijo. Entonces Rebeca, la madre de ambos, sabía lo que Esaú había menospreciado y le dijo a Jacob, ahora que tu hermano no está, ven, tráeme un animalito, yo lo voy a preparar y te vas a presentar con tu padre para que la transmisión sea bendecida para ti, sea transmitida para ti. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo? Le dijo Jacob, bueno, pues yo no tengo pelos como tiene mi hermano, él está todo velludo, ¿verdad? Entonces le puso pelo. Le puso sus vestiduras de su hermano para que oliera como su hermano. Recuerden que Isaac, papá, ya estaba ciego. Entonces cuando se presenta con el padre le dice, tienes la voz de Jacob, pero a ver, acércate. Lo toca y dice, te siento como si fueras Esaú. Y hueles como si fueras Esaú. Y lo bendijo. Y dentro de esa bendición le dio toda una palabra que iba a ser cumplida en su momento. Ok. Sale de ahí y luego llega Esaú y le dice, padre, ya te preparé tu comida, bendíceme. Y dice, caray, ¿que no te bendije? Caray, ¿quién entró antes de mí? Pensé que eras tú. ¿No tienes otra bendición para mí?, le dijo. No. La respuesta fue no. Y quiero explicar lo siguiente. Isaac bendijo a Jacob y Esaú le dijo, ¿no tienes otra bendición para mí? Él le dijo, no. Este es un principio muy poderoso. Pon atención. Cuando Isaac bendijo a Jacob, él desató la bendición por fe. Y lo que él hizo, cuando las palabras que habló Isaac sobre Jacob, él las creyó y creyó que iba a suceder aquello que estaba hablando. Creyó que lo que él estaba hablando en ese momento tomó lugar. ¿Me está siguiendo? Pon atención porque este principio nunca cambia. Isaac transmitió la bendición por medio de palabras. Y él creyó que Jacob recibió lo que él habló. Hay 2 cosas aquí muy importantes. Isaac cree que lo que está hablando en ese momento está sucediendo. Pero también Jacob cree que la bendición que está recibiendo ya ha sido impregnada en él. ¿Sí me está siguiendo?
Ahora, esto no es diferente de Marcos 11:23. ¿Por qué? Jesús dijo, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, repito, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús está enseñando el mismo principio que vemos aquí en Génesis. Está impulsando al hombre a recuperarse de la caída de Adán. Le está reprogramando al hombre cuál es su diseño de cómo funciona en el reino. Todo aquello que tú hables y lo creas, aquello que digas, te será hecho conforme a lo que creíste. ¿De acuerdo? Entonces Isaac cree que la bendición que fue transmitida en ese momento se ejecutó. Pero también Jacob creyó que había recibido esa bendición. Entonces encuentro un problema en el pueblo de Dios. Porque encuentro gente que sigue pidiendo a Dios que lo bendiga. Pero en Efesios 1:3 dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Si tú estás pidiendo que Dios te bendiga es porque no has creído que esa bendición ya está sobre ti y ya está en ti. ¿Me explico? La palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Cuando Él nos bendijo, ¿en qué tiempo lo estoy diciendo? En pasado. Es porque ya lo hizo. ¿Qué falta de tu parte? ¿Que lo qué? Que lo creas, que lo recibas. Se está restaurando el diseño de operatividad. Entonces, ¿por qué no bendijo Isaac a Esaú también? Le dijo, ¿no tienes otra bendición? Por una sencilla razón. Solo hay una bendición. Es la misma bendición que le fue otorgada a Adán. Es la misma bendición que estuvo también sobre Abraham, donde dice Gálatas 3:13. Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham nos alcanzase. Entonces es la misma bendición que está ahora sobre la iglesia que somos tú y yo. Esa misma bendición que estuvo sobre Adán es la misma bendición que está ahora sobre nosotros. Con esa bendición tú puedes ejercer todo el mandato de dominio. Fructificar, multiplicar, abastecer con abundancia. Entonces no fuiste un ser creado para ser escaso. Tú eres creado de acuerdo al ADN de tu creador. Dios no es escaso. Dios no es poquitero. Dios es sobreabundante, ni siquiera abundante, sobreabundante. Eso está en nosotros. Tenemos la capacidad de producir, de abastecer con abundancia y ser benefactores para los demás. Está en nuestro ADN. Eso es lo que somos. ¿Me están escuchando, Restaurando tu Vida? Esa misma bendición que ahora ha sido puesta sobre la iglesia tiene exactamente el mismo poder cuando vino sobre Adán. Tiene el mismo poder creativo cuando Dios creó el universo. Entonces, Esaú dijo, ¿no tienes otra bendición para mí? Isaac le dijo, no, yo ya entregué la bendición. Aquí está la llave. Si Isaac no hubiera creído que cuando él transmitió la bendición se hubiera efectuado, entonces sí le hubiera dicho a Isaac, no, entonces sí, déjate bendigo. Vea esto, es lo mismo. Cuando yo oro por algo y digo que creo en recibir aquello por lo que estoy orando, entonces ¿por qué oro por lo mismo otra vez? Esto me dice una cosa, la única razón por la que oro nuevamente es porque no creí la primera vez. Entonces nos encontramos orando por la misma situación una y otra y otra y otra vez. Quiere decir que no la creíste, y si no lo creíste, no lo recibes. Porque dijo Jesús, todo aquello que estés hablando y lo creas, no dudando en tu corazón, aquello que digas te será hecho. Hecho. Entonces, Isaac tuvo fe
en el valor de las palabras que desató sobre Jacob, y Dios honró eso. Dios honra tu fe. Dios honra las palabras de fe que salen de tu boca. Cuando honras el diseño y que no importa las circunstancias externas, eso no es lo que te mueve. Tu enfoque está no en las circunstancias, tu enfoque está en la esencia de tu ADN, porque dentro de ti está el poder para transformar cualquier situación externa y se desata a través de palabras. Restaurando tu vida. Tú has sido bendecido para bendecir. Ahora eres un ser impregnado de esa bendición. Y todo lo que desates en bendición. Aquí veo gente que está despertando al nivel de conciencia de Dios para operar conforme a diseño. Entonces, todo lo que emprendas es prosperado. Los negocios que estén realizando ustedes son negocios guiados por Espíritu Santo para bendecir a muchos. Son negocios prósperos. Esa bendición está sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Otra capacidad que tenemos como hijos de Dios es la capacidad de ver como papá ve. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, vas a traer a tu hijo y lo vas a ofrecer en holocausto? Entonces Abraham toma a su hijo Isaac y le coloca maderos en sus espaldas, y llevaba a Abraham el cuchillo, y llevaban el fuego, y los iban acompañando otras personas. Llega un momento donde les dice a Abraham, espérennos ustedes aquí, porque el muchacho y yo iremos, subiremos, adoraremos y regresaremos, dijo. ¿Por qué dijo que iban a regresar si lo iba a sacrificar? Porque hablaba en plural. Entonces, en el camino el muchacho le pregunta, oye papá, pues ya está la madera, está el fuego, está el cuchillo, ¿y el cordero? Él no sabía qué él era. Y le dijo, Dios proveerá, Dios proveerá. La pregunta es, ¿por qué le dijo Abraham a los hombres, el muchacho y yo regresaremos, si lo iba a sacrificar? En Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, es algo maravilloso. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Fíjense, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, Abraham, quien había, ¿qué? Recibido las promesas de Dios. Díganme una de esas promesas que le había hecho. Que iba a ser padre de multitudes. Y le dijo, iba a ser a través del hijo de la promesa. Él había recibido esa promesa y su corazón estaba confiado en las palabras que salieron de la boca del Dios viviente. ¿Me doy a entender? Entonces sigo leyendo. Quien había recibido las promesas de Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Vean el versículo 19. Porque aquí quiero que aprendamos a ver cómo Dios ve. Y si tú aprendes a ver cómo Dios ve, vas a concluir como Dios concluye. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos.
La obediencia te va a llevar, la obediencia a Dios te va a llevar a donde tu entendimiento jamás te va a poder llevar. Abraham había escuchado la promesa, este es el hijo por el cual vendrá una descendencia grande. ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando le dijo sacrifica a tu hijo? Él vio y concluyó como había visto y concluido Dios. Él dijo, no importa que le entierre cuchillo, porque él ya había visto que lo estaba levantando Dios de los muertos. No sé si me explico. Él estaba confiado en la promesa que Dios le había hecho. Él estaba reposado en las promesas de Dios, no en las circunstancias. Entonces él había concluido como Dios había concluido y solamente en un acto de obediencia, sin entender. Tú no tienes que entenderlo para poder obedecerlo. Dios nos da órdenes sin sentido en muchas ocasiones, raras, extrañas. Pero él dijo, este es mi hijo en el cual mi Dios me prometió que a través de él venía una gran descendencia. Entonces no importa lo que le pase, de los muertos va a venir, porque creo en el Dios que da vida a las cosas muertas. Ese ADN está en ti y está en mí. La capacidad de ver como Dios ve. Isaías, todavía no venía el Mesías, el ungido de Dios en carne, y él escribió, por su llaga fuimos curados. ¿Cómo que fuimos curados? Y todavía no venía, no en nuestro tiempo Cronos, pero pudo ver en eternidad como Dios ve. En Apocalipsis encontramos Apocalipsis 13:8, que Dios ya había visto al Cordero ser sacrificado antes de la creación del mundo. Tú le preguntas a la gente, ¿cuándo vino Jesús y cuándo fue crucificado? Hace más de 2000 años, te dicen. Dios ya lo había visto antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿sabes qué sucedió también antes de la fundación del mundo? Agárrate. Efesios 1, versículo 3 y 4. En Efesios 1, 3 y 4 dice, que tú fuiste, escúchame, tú fuiste escogido, fuiste amado y bendecido antes de la fundación del mundo. Tú no eres un ser que va a ser bendecido, tú eres un ser bendecido, amado, escogido antes de la fundación del mundo, para manifestar la gloria de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven como son. Entonces tenemos esa capacidad misma de Dios de ver lo que el ojo físico no alcanza a ver. Por eso dice, no andamos por vista, andamos por fe. Por fe andamos. Esa misma capacidad está en nosotros. Abraham creyó en esa promesa y pudo verla. ¿Qué requerimos? Creerlo. Di, lo creo. Lo creo. Mientras olvidemos nuestra identidad, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y le hizo una pregunta a Satanás. Si eres hijo de Dios. No le dijo si eres el hijo de Dios. Le dijo si eres hijo de Dios. Quiere decir que Satanás sabe que cuando uno se sabe hijo, tiene la capacidad de hacer lo imposible para la mente natural. Si eres hijo de Dios, entonces lo quiere tentar en su identidad. En Génesis encontramos que Satanás se le presenta a la mujer y le dice, con que Dios dijo, con que Dios dijo. Si tú puedes responder a esas dos preguntas, ¿quién eres? Y lo que Dios ha dicho, ninguna cabida le vas a dar a Satanás para que te pueda hacer caer en una tentación. Solamente contestar esas dos preguntas. ¿Qué ha dicho Dios de mí? ¿Y quién soy yo
en Él. Tenemos que recordarlo. El sistema en el cual caminamos es un sistema corrompido allá afuera. Por eso estamos aprendiendo a operar en el sistema del reino. Vamos contracorriente, pero no nos dejemos engañar para que nuestra identidad no sea distorsionada. Tenemos que escuchar la voz del Padre. Vean el siguiente video. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. ¿No tiene que serlo? ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre. Quiero recordar algo de las costumbres judías. Porque cuando un chico cumplía 12 años, entonces el papá lo presentaba ante la comunidad. El chico ya adquiría obligaciones, pero también derechos. Pero había unas palabras que salían del papá. El chico todavía no había demostrado nada, ni se había ganado el favor de papá haciendo cosas. Simplemente el papá decía, les presento a mi hijo, el cual es muy amado. Realmente estoy contento, estoy muy complacido con mi hijo. ¿Por qué decía eso el papá? Porque el papá sabía que el hijo tenía la misma esencia de quién era él. Sabía que su hijo tenía el mismo ADN del papá. Y encontramos a Jesús que cuando fue bautizado y sale del agua, se escucha la voz del Padre que dice, tú eres mi hijo muy amado en el cual estoy complacido. Y Jesús no había hecho ningún milagro todavía. Todavía no convertía el agua en vino. No había devuelto la vista a un ciego. No había levantado todavía un paralítico. No se trata de lo que hagas, se trata de quién eres. Y cuando sabes quién eres, entonces vas a ser mucho más allá de lo que te puedas imaginar. Tienes que escuchar la voz nuevamente de Dios que Él te dice, tú eres mejor, hijo, tú eres mejor.
Deja de culpar al sistema, deja de culpar a los demás. Si te tropiezas, levántate, ese ADN está en ti. Levántate, levántate. Deja de caminar en una identidad torcida. Va a haber gente que se burle, que se burlen. ¿Qué importa que se burlen? Cuando uno sabe, conoce llamado y propósito, nada nos detiene. Nada nos detiene. Entonces va a haber gente que te va a estar criticando y demás. Que critiquen. Pero cuando uno le cree a Dios, que lo que Dios promete, Él es fiel para cumplirlo, porque Dios lo que te promete, ninguna promesa que te ha dado Dios es para que no se cumpla. Todas las promesas que Dios te ha dado es para que se cumplan. Dios cumple lo que promete. Entonces, ¿qué hace uno? Descansa en las promesas. Descansa en las promesas. No importa las circunstancias. Yo estoy confiado en lo que Dios prometió. Y Dios prometió que este estado de Aguascalientes es un estado que glorifica el nombre de mi Señor Jesucristo. Recuerden que reposo no significa no hacer nada. Ese día habla de alguien en el cual todas las promesas son cumplidas. Requiere esfuerzo, porque ahora es la gracia a través de ti. Pablo dijo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y he trabajado más que todos ustedes, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Tienes la capacidad de ver como Dios ve. Tienes la capacidad de hablar las mismas palabras creativas que Dios usó cuando creó todo el universo. Ahora está dentro de ti. Entonces, ¿qué importa las circunstancias que se vean? ¿Qué importa lo que se ve allá afuera? El mandato de dominio está en nosotros. Somos bendición donde quiera que vayamos, y lo que tú bendigas será bendito. Explotar es lo que necesitamos, explotar ese dunamis, ese poder creativo que está en nosotros. Es diseño, señores, es diseño, es nuestro ADN. Así como es Él, así somos nosotros en este mundo. Amén. Ponte de pie. He llegado a una conclusión. Realmente estamos descubriendo cómo somos y cómo operamos. Y entre más conozco a Dios, más me conozco a mí. Pues estoy hecho a su imagen y semejanza. ¿Lo crees? ¿Tú lo crees? Deja de quejarte. Deja de culpar a los demás. Como lo escuchamos, haz de cuenta, es la voz de papá que te dijo: eso déjaselo a los cobardes, hijo. Pero tú no eras así. Tú eres mejor, hijo. Tú eres mejor, hija. Tú eres mejor. Mi ADN está en ti. Quiero invitar a las personas que nos visitan.